Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 25. Libro 2. Capítulo 10. Aquí vamos. Como nota al margen, College Fall tuvo la oportunidad de ver el panorama de la trama y la planificación de este capítulo, pero no pudo ver las palabras por cuestiones de tiempo. Como tal, cualquier error probablemente sea mío, etc. Una vez más, sé que mucha gente me ha sugerido que utilice la tercera persona si quiero, pero no es que lo haga o no, sino que lo estoy descubriendo y experimentando con ello. Tiene sus inconvenientes, sí, pero también sus ventajas. Me quedaré con eso por ahora. Beta. Tonto universitario. Parte de portada. Pachumaster. Capítulo 25. Nos quedamos otra noche en la cabaña abandonada. Ni Black ni yo estábamos lo suficientemente sanos como para emprender el peligroso viaje montaña arriba, y todos estaban demasiado emocionados después de la reunión para intentarlo. En cambio, Jan y Nora salieron a buscar leña y pudieron abastecer el corazón con suficiente para hacerlo rugir, y todos horneamos en su calor, compartiendo carne seca, frutas e historias de lo que sucedió mientras estábamos separados. Black se sentó frente al fuego y se negó deliberadamente a mirarme a los ojos. En cualquier otro momento, eso podría haberme molestado, pero no pude evitar sentirme aliviado por el momento. La pregunta de qué habría sucedido si los demás hubieran llegado 10 minutos más tarde dominaba mi mente. Mis hormonas estaban más que dispuestas a darme un relato detallado. Afortunadamente, tenía a Ruby para distraerme. Menos afortunadamente fue como se aferró a mi brazo en alivio de que yo todavía estuviera vivo. No es que encontrara angustiante su calidez. Era todo lo contrario, y ahí radicaba el problema. Mi cuerpo todavía estaba muy concentrado en lo que Black y yo casi hicimos, y Ruby estaba suave, cálida y cómoda contra mi costado. Después de que nos separamos, hubo una pequeña discusión sobre lo que deberíamos hacer, dijo Ruby. Obviamente, todos queríamos intentar encontrarte, pero, bueno, Ruby se calló, pero no fue difícil para mí adivinar quién se opuso a regresar por nosotros. Victor y Kaedin se sentaron a poca distancia, perdidos en su propia conversación ahogada. Entonces, gracias por no escucharlos. Yo dije. Estaba muy enojado. Los héroes deberían intentar salvar a todos, no elegir ni dejar a la gente atrás. Ruby se aferró a mi brazo con un poco más de fuerza, para asegurarse de que todavía estaba allí. Me habría ido solo si fuera necesario. No iba a dejarte a ti ni a Black atrás. No lo dudé ni por un momento, y eso trajo consigo sus propios problemas. No quería imaginarme a Ruby dando su vida por la mía, pero claro, no podía decir que hubiera hecho algo diferente. ¿Qué pasó después de eso? Les grité y supongo que todos los demás escucharon. Jan estuvo de acuerdo conmigo, por supuesto, pero Nora, Ren y Pirra también. Ruby se rió. Creo que Weiss también estaba preocupada, pero lo dijo más como si tuviera que cuidarnos. Y esos dos acaban de llegar. El mago decidió hacerlo, dijo Ruby, y Victor lo discutió después de eso. Intentó usar algún tipo de hechizo para encontrarte, pero la tormenta hizo que fallara. La magia en el aire. Ruby asintió. Eso es lo que dijo. Aparentemente, la tormenta fue creada por la misma magia que causó los otros desastres, por lo que siguió interfiriendo con sus intentos de encontrarte. Él lo explicó, agregó Ruby, con una expresión que decía que había solo se entiende tangencialmente. Se trataba de cómo la mayoría de los hechizos cambian las cosas frente a él, por lo que la magia no interfiere, pero un hechizo de búsqueda es más pequeño y tiene que viajar una larga distancia, por lo que las ondas mágicas en el aire lo seguían derribando. Fue complicado, ¿vale? Creo que entiendo la idea, dije con una pequeña risa. ¿Cómo nos encontraste entonces? ¿Bajaste por el agujero por el que caímos? Eso fue demasiado peligroso. Toda la capa de hielo se hizo pedazos, y Ren dijo que el túnel por el que pasaste podría incluso haberse derrumbado hasta la mitad. Nosotros tuvimos que adivinar. Ruby se encogió de hombros con impotencia. Simplemente pensamos que debías estar en algún lugar cuesta abajo, pero la tormenta golpeó mientras nos dirigíamos en esa dirección.
Logramos encontrar algo de refugio y refugiarnos, pero no pudimos movernos hasta que terminó. Lo mismo que nosotros. Entonces, suspiré. Para ser honesto, tuvimos suerte de encontrar algo como esto. ¿Cuáles son las posibilidades de que haya una cabaña abandonada aquí? El rostro de Ruby decayó. La parca apartó la mirada por un momento, pero pareció darse cuenta de que nadie más iba a contarme. Estaban todos demasiado ocupados disfrutando del calor, con Nora compartiendo una gran historia sobre lo que ella y Ren hicieron en su juventud. Finalmente, Ruby suspiró y se volvió con una expresión solemne en su rostro. Las posibilidades son bastante buenas, en realidad, dijo. Nosotros, el refugio que encontramos no era una cueva como la última vez. Encontramos una pequeña comunidad, una especie de pabellón de caza con 2 pequeñas casas y un granero de almacenamiento. Parecía que allí vivían bastantes personas, al menos 6 o 7 a cada casa. Ellos, ya no estaban allí. Se me formó un nudo en el estómago y con lo que habíamos enfrentado no era difícil adivinar su destino. ¿Grimm? Yo pregunté. ¿O fue otro desastre causado por esta persona? Ese es el problema. Hasta donde sabemos, no fue ninguna de las 2 cosas. ¿Qué? Nora hizo todo lo posible para buscar huellas, pero la tormenta las cubrió todas. Aún así, las casas estaban en perfecto estado, por lo que no podría haber sido otra avalancha. Ruby suspiró y levantó las piernas ante ella. Sin embargo, no había señales de daño. Si fuera Grimm, al menos esperarías ver marcas de garras, puertas rotas o algo así. Tal vez simplemente se levantaron y se fueron. No puede ser seguro vivir aquí con todas las tormentas locas que están sucediendo. Si lo hacían, dejaban una despensa llena de comida. Parte estaba podrida, pero otra estaba fresca, por lo que no puede haber sido hace mucho tiempo. También quedaron muchas cosas allí, como juguetes o ropa de niños y objetos de valor. No dejarían todo eso atrás. Ella tenía razón. El cuadro que pintó era inusual. Si mi familia tuviera que dejar Ansel por algún motivo, definitivamente habríamos hecho las maletas para un largo viaje. Aquí arriba, donde el entorno era suficiente para matar, sería aún más importante. ¿Hubo algo más que lograste encontrar? Yo pregunté. Nada en absoluto, Ruby se desinfló con un suave suspiro. Si hubiera huellas, podríamos haber podido descubrir algo, pero solo llegamos cuando llegó la tormenta, y cualquier evidencia había desaparecido cuando se detuvo. Ruby pareció frustrada por un momento pero rápidamente se animó. Sin embargo, Kaedin logró sostener otro de sus sensores mágicos. Ella dijo. No teníamos más que tiempo, así que lo hizo en una de las habitaciones de la casa para intentar ver si la tormenta volvía a ser por arte de magia. Algunas buenas noticias para variar. ¿Encontró algo? La tormenta definitivamente fue causada por lo mismo que las últimas, pero estaba más cerca. Lo suficientemente cerca como para que pueda conseguir una ubicación. Ruby asintió felizmente. Dijo que está solo un poco más arriba en la montaña y que las casas en las que estábamos deben haber vivido bastante cerca. El que lo causó también debe estar allí, porque sucedió ayer y Kaedin dijo que no podría viajar. En la tormenta tampoco, y que la persona probablemente estaría exhausta después de lo que haya causado esto. La emoción se agitó dentro de mí. Parecía la primera vez en días que teníamos buenas noticias para continuar, y después de lo que les pasó a las personas en la aldea a las que ayudamos, estaba más que dispuesto a resolver esta búsqueda de una vez por todas. Nos estamos acercando, dije. De hecho, vamos a hacer esto. Y de una sola pieza también, añadió Ruby, aferrándose un poco más a mi brazo. Todos vamos a ganar, iremos a casa como equipo y luego pagaremos a Tree para que podamos tener nuestro guild hall. Sí, podemos. Sonreí y tomé un sorbo de la sopa que Ren había preparado para todos nosotros. En realidad podemos hacer esto. Pero hay una cosa, ¿cómo nos encontraste tan fácilmente? ¿O eso? Ruby se rió. Las casas en las que nos alojamos están un poco más arriba. Cuando la tormenta paró y salimos, teníamos una vista clara del área y pudimos ver algunas volutas de humo en el aire. Su fuego se apagó, pero era una señal, alguien había estado allí.
Básicamente, simplemente supusimos y esperábamos lo mejor. Me reí y la rodeé con un brazo. Bueno, seguro que nos salvaste, Ruby. Gracias. Es lo que debería ser un héroe, ¿verdad? Lo que debería ser un héroe, no lo que hizo un héroe. Noté la omisión, pero eso solo me hizo sonreírle aún más. Ella realmente era increíble, aunque solo fuera por su determinación. Tienes razón, Ruby, le dije. Eso es exactamente lo que debería ser un héroe. El resto de la noche transcurrió en agradable conversación. Hablamos de Viacom, de nuestro gremio, de lo que probablemente estaba haciendo Velvet e incluso de la expresión de los rostros de todos cuando se dieron cuenta de que nosotros, un equipo de primer año, ya habíamos completado nuestra misión anual. Eran bravuconadas y alardes, eso lo sabíamos, pero ayudó a disipar el horror de lo que casi nos sucedió, lo que casi perdimos, no por Grimm, sino por el duro clima. Mientras el fuego se apagaba y se colocaban los sacos de dormir, el ambiente no podría haber sido mejor. Incluso si llegara otra tormenta, teníamos suministros suficientes para durar y un destino al que podíamos aspirar. Quien quiera que fuera, o quien quiera, fuera responsable de todo esto seguramente caería. Tuvimos que decirnos eso a nosotros mismos, aunque solo fuera para mantener alta la moral. La mañana amaneció brillante y temprano, con una frescura en el aire que hablaba de cielos despejados, a pesar de las tormentas mágicas. Refrescados y vivos, con el estómago y el corazón llenos, partimos una vez más hacia el helado país de las maravillas del fan. Caminamos penosamente a través de la espesa nieve durante lo que debieron ser 4 horas, sin nada que nos guiara más que el esotérico sentido de orientación del viejo mago. Una parte de mí se preguntó por qué lo escuchábamos, especialmente cuando la calidez de la cabaña se convirtió en un recuerdo lejano, reemplazado por vientos helados y la alegría de abrazar nuestras capas cerca de nuestros cuerpos. ¿No habían hecho los pulsos mágicos ya cautelosos sus hechizos? ¿Qué pasaría si nos estuviera llevando a una búsqueda inútil, cuyo final no sería más que una tumba fría, con nuestros cuerpos bañados y ocultos por la nieve recién caída? El punto resultó discutible, porque cuando llegamos a la cima de la siguiente elevación, la vista que teníamos ante nosotros me dejó sin aliento. Es una ruina, susurró Pirra. Más bien como un templo antiguo, dijo Ren. Es increíble. Hermoso, incluso, añadió Yang. ¿Es este el lugar? Seguimos adelante, gruñó Víctor. Este no es el momento para hacer turismo. Era una especie de templo, y también una ruina, como había dicho Pirra. Lo que quedaba ahora era la estructura de una gran arquitectura, con mármol blanco perla que se alzaba formando arcos, como la caja torácica de una gran bestia, pero tallada en piedra. La nieve lo cubría, pero también había evidencia de piso debajo de nosotros, sin mencionar los escalones que conducían a varios edificios más grandes, algunos de los cuales estaban total o parcialmente destruidos. Tuve que estar de acuerdo con Jan. Este lugar era hermoso. ¿Cómo podría alguien vivir aquí? Yo pregunté. ¿De dónde pudieron haber sacado todo este mármol? Los registros antiguos sugieren que el Fan no siempre fue una montaña cubierta de hielo, respondió Kaedin. El mago se abrió paso entre la nieve y los condujo por un pequeño tramo de escaleras. Se alzaban pilares a ambos lados de ellos, con varios murales grabados en sus caras. Uno me llamó la atención, el de la cara de un animal gruñendo y con varios cortes atravesándolo. Las comunidades de faunos que vemos hoy aquí alguna vez fueron parte de una civilización más antigua, continuó Kaedin. Esta montaña era un lugar exuberante y próspero, con tierra fértil y una comunidad próspera. Por lo que recuerdo, era una ciudad-templo, poblada por miles de faunos. ¿Qué pasó?, preguntó Pirra, acercándose sigilosamente a nuestro lado. Las guerras de los magos destrozaron a Atlas, o Mantle, como alguna vez se lo conoció. La historia sugiere que los faunos aquí se pusieron del lado de nuestra gente, de Atlas. Eran guerreros orgullosos y poderosos, criados con un fervor casi religioso que creó un fuerte deseo de proteger su patria. Kaedin suspiró y siguió adelante. El enemigo, los titulares de Mantle, no se tomó su participación a la ligera. El cómo se pierde en la historia, pero ejecutaron un ritual terrible que subió a la montaña en una historia mortal.
Pocos sobrevivieron y la ciudad misma fue arrasada. Como puedes ver, sin comida, clima peligroso y sin tiempo para prepararse, los que sobrevivieron seguramente murieron de hambre o murieron congelados. La ciudad cayó, sin que Atlas pudiera hacer una sola cosa para evitarlo. Eso es repugnante, frunció el ceño Yang. Solo porque estaban perdiendo la guerra decidieron masacrar a civiles. Eso es la guerra, respondió Blake. En su opinión, estoy seguro de que había una razón. Tal vez haría que los faunos se rindieran, o que Atlas desviara fuerzas para intentar rescatar a los que quedaron atrás. No hizo tal cosa, intervino Víctor, la voz del caballero concisa. Desprovisto de hogar y familia, esto llevó a los guerreros de esta ciudad a una furia justa. Atlas sintió lo mismo, y la gente estaba indignada por tal barbaridad. Mantle cayó en cuestión de semanas, destrozado tanto por fuera como por dentro, y los círculos de magos tomó el control poco después. Es por eso que el archimago rechazó los llamados para colonizar la montaña, susurré. Es por eso que los círculos de magos quieren intentar colonizarlo. Los cimientos ya están aquí, solo necesitarían borrar toda esta historia. La historia de una civilización que nos ayudó, coincidió Kaedin. Es posible que las personas que viven ahora los hayan olvidado como historia lejana, pero a algunos de nosotros todavía se nos enseña su sacrificio. El archimago es uno de ellos. Los faunos que viven aquí son restos de esas personas. Él no los ahuyentaría. No pude evitar quedar impresionado. El hombre parecía una buena persona, pero esto iba más allá. Al mismo tiempo, sin embargo, resultaba angustioso imaginar que aquellos resistentes aldeanos habían sido alguna vez una próspera raza guerrera, reducida a eso por las acciones de otro. Mientras miraba a mi alrededor, no pude evitar imaginar cómo alguna vez habría sido esta antigua ruina. El mármol blanco habría brillado al sol, mientras la gente deambulaba por verdes jardines bordeados de senderos blancos. Un pozo vacío y helado a un lado hablaba de un viejo estanque. Los niños podrían haberse sentado en el borde, arrojando pan a los peces de colores que había dentro. Todo ya no estaba. En su lugar estaba la estructura esquelética de varios edificios, junto con vientos susurrantes y vendavales aullantes. La nieve y el hielo se habían apoderado de lo que quedaba, tal vez incluso de los cuerpos de los que cayeron. Los magos hicieron esto, ¿no? Fue Weiss quien habló, con su capa de piel apretada contra su pecho. Sus ojos pálidos eran firmes, como trozos de hielo. Es probable, muchacha, respondió Kaedin. Es difícil imaginar que alguien más sea capaz de alterar el clima aquí. Cualquiera sea el caso, no fue uno de nuestros magos. Mantle tenía el suyo, por supuesto, y muchos de ellos estaban dispuestos a llegar tan lejos. ¿No lo habríamos hecho nosotros también?, preguntó Weiss. ¿Somos realmente inocentes en esto? No sirve pedir prestada miseria, señorita Schnee. Hay suficiente en este mundo como para buscar más. El mago sacudió la cabeza y miró a su alrededor. No tenemos idea de dónde está nuestra cantera, pero me imagino que estará en el interior. Si es que todavía está aquí, espetó Víctor. Perdimos tiempo cuidando niños. Creo que todavía están aquí, Víctor. Esta área late con energía latente, y dudo que haya algún lugar más auspicioso más arriba en la montaña. Cualquiera que sea el deseo de nuestro mago desaparecido, se encuentra dentro de estas ruinas. Sentí una oleada de ira ante el desprecio por parte del caballero de mi vida y la de Blake, pero decidí ignorarlo. En cambio, me concentré en Kaedin. ¿Puedes localizarlo?, yo pregunté. O ella, supongo. Me temo que no. Esta área está saturada de energía mágica. Mis hechizos de combate serían lo suficientemente fuertes como para atravesarla, pero el trabajo más delicado sería aplastado bajo el peso de todo. Genial, suspiró Yang. Entonces, ¿tenemos que comprobar cada rincón y grieta nosotros mismos? Eso llevará mucho tiempo. A menos que tengas una sugerencia mejor, es lo mejor que tenemos, espetó Víctor. Menos lloriqueos y más búsqueda, y por el amor de los dioses, intenta no atraer a ningún Grimm. No creo que eso vaya a ser un problema, dijo Blake. Tal vez quieras echarle un vistazo a esto. Me giré, junto con los demás, a tiempo para ver al asesino dar varios pasos hacia atrás.
Ante ella, una niebla negra se arrastraba por el suelo, fusionándose en charcos de oscuridad. El acero chirrió cuando se sacaron las armas, nuestros cuerpos chocaron entre sí mientras formábamos un círculo cerrado. Grim engendra, jadeó Pirra. ¿Por qué están desobando aquí? Mucha negatividad, ¿no crees? Yo ofrecí. Eso fue hace casi 100 años, Jaune. Dudo que haya restos ahora. Yo no tenía nada más que ofrecer, ni tampoco el resto. En lugar de eso, miré alrededor de las ruinas. Estábamos en una plataforma elevada frente a un edificio destruido, tal vez a unos 3 metros por encima de lo que sería el nivel del suelo. Nos dio una vista imponente, pero eso solo sirvió para mostrar el verdadero horror de lo que estaba sucediendo. Estaban por todas partes. Ninguno se había formado del todo todavía, pero la niebla negra cubría gran parte de las ruinas y parecía extenderse aún más. Alrededor de pilares rotos, casas en ruinas y plazas vacías, se formaron juntas, hundiéndose en charcos de tinta negra. Esto no tiene sentido, susurró Kaedin. ¿Por qué Grim se formaría tan repentinamente y en tales cantidades? Dudo que pudiéramos haber traído tanta negatividad aquí, incluso si lo hubiésemos intentado con todas nuestras fuerzas. Esa es una buena teoría, dije, empujando mi espalda contra la de Pirra. Aunque traté de mantener mi voz ligera, mi pánico se hizo evidente. Sin embargo, la teoría no se sostiene. Allá. Ruby gritó y señaló hacia el cielo. Mira las nubes. Su petición me confundió tanto que obedecí sin siquiera pensarlo, y luego me quedé sin aliento un segundo después cuando vi lo que quería decir. Las nubes se habían oscurecido sobre las ruinas y parecían arremolinarse en círculos concéntricos sobre un edificio en particular, casi intacto y en posesión de un techo abovedado. Ahí debe ser donde está el mago. Gritó Yang. Las tormentas mágicas, dijo Weiss en voz alta. Están provocando desastres naturales más abajo de la montaña, pero todos podemos sentir la contaminación en el aire. ¿Qué pasa si los hechizos de este tonto están provocando que estos Grim engendren? No sabríamos ahora si eso fuera cierto. Vimos a Grim, claro, pero nunca tantos. Porque nunca lograron pasar las tormentas, se dio cuenta Ren. Weiss tiene razón. Si este hechizo convocó a Grim y causa desastres naturales, entonces tendría sentido que los Grim murieran antes de alcanzar la civilización. Según esa lógica, pronto recibiremos otro pulso. No podemos estar aquí cuando eso suceda, dijo Ruby. No podemos luchar contra Grim mientras intentamos mantener el equilibrio si ocurre un terremoto. Necesitamos llegar a ese edificio y encontrar al responsable. Ir. Víctor rugió, empujando desde la parte trasera del grupo y empujándonos en esa dirección. Corre al templo. Rápido, antes de que aparezcan los Grim. Tropecé para encontrar equilibrio, perdí el equilibrio cuando Pirra cayó contra mí, pero pude sostenerme antes de caer. La advertencia del caballero, sin embargo, y los Grim que estaban medio formados a nuestro alrededor, demostraron ser motivación más que suficiente para movernos. Me deslicé hasta los escalones, medio bajé, medio caí y luego salté los 10 últimos. Aterricé con fuerza, pero rodé sobre la nieve blanda y me puse de nuevo en pie, los demás estaban conmigo. Nuestro aliento salió en espesas gotas de niebla cuando la temperatura del aire comenzó a bajar. El viento arreció, ahora un vendaval aullante que amenazaba con levantar escarcha y arrancarnos las capas. Sigue moviéndote. Kaedin llamó por encima del ruido de los truenos y los rugidos bestiales. No te detengas por nada. A nuestro alrededor, los Grim terminaron su cruel viaje hacia la vida. Los ojos rojos se iluminaron en la tormenta y todos parecieron enfocarse en nosotros con precisión infalible. El terror se apoderó de mí. Había muchísimos, cientos, y muchos eran tan grandes como el Beowulf de la primera búsqueda. ¿Cómo se podría esperar que luchemos contra tantos y sobrevivamos? Como un rayo, todas las advertencias de Blake sobre los peligros de una búsqueda volvieron a mi mente. De esto se trataba una búsqueda. Este era el peligro que presentaba. No estábamos preparados para esto. Ninguno de nosotros lo era. Jaune. Ruby jadeó y sus palabras llegaron a mi oído. Me sacó de mi pánico, lo suficiente como para mirarla.
Parecía preocupada, como si en medio de toda esta carnicería, hubiera tenido tiempo de ver y sentir preocupación por mi bienestar. Me tragué el miedo y negué con la cabeza. Estoy bien. Estaré bien. Este no era momento para darse por vencido. No al miedo, no al cansancio y ciertamente no a los Grimm. Si quería ser un héroe, esto era a lo que tenía que enfrentarme. Adelante. Advirtió Pirra, con desesperación en su voz. Varios Grimm se movieron delante de nosotros, con los ojos brillando a través de los vientos cargados de nieve. Nos van a cortar el acceso. No, susurró Víctor. No, no lo son. El caballero pasó borroso a nuestro lado, su armadura plateada era una raya mientras cargaba contra las dos osas. Se estrelló contra el primero antes de que pudiera moverse, su espada de 2 manos se hundió en su pecho hasta la empuñadura. La criatura se tambaleó hacia adelante y sobre él, pero él la arrojó a un lado con desdeñosa facilidad. El segundo rugió y cortó desde un costado, solo para que el caballero liberara su espada y la agarrara con 2 manos, una en la empuñadura y la otra cerca de la parte superior de la hoja. Como un bastón, desvió el golpe y luego colocó el filo de la espada contra el cuello de la osa con el mismo movimiento. No tanto lo bajó, sino que giró con la espada. Bajó a través de su cuerpo y decapitó al monstruo de una sola vez. 2 beowulfes saltaron hacia él por detrás, pero una columna de fuego los incineró. El bastón de Kaedin se volvió borroso cuando lo movió hacia la izquierda, causando que el suelo retumbara y se astillara, haciendo perder el equilibrio a una criatura antes de que una punta de roca dentada se elevara para perforar su pecho. Otro rugido vino desde la derecha, pero se giró y extendió una mano. Varios fragmentos de hielo perforaron el pecho y la cara del monstruo. Uno encontró su ojo y lo envió al suelo, muerto. Eso fue una locura. Era ese el poder de un verdadero héroe y no el de los simples estudiantes que éramos. Kaedin y Víctor avanzaron a ambos lados de nosotros, abriendo un camino ruinoso hacia el templo mientras nosotros huíamos por el medio. Cuando llegamos a las escaleras, el camino por delante estaba despejado, pero el de atrás estaba lleno de Grimm. Tienes que continuar, llamó Kaedin, con un pie en los escalones y el otro en el suelo. Tienes que terminar con esto. ¿Qué? Querían que nosotros, los adolescentes, siguiéramos luchando contra el responsable de esto. ¿Estás bromeando? Mírate, eres mucho más poderoso que nosotros. ¿Cómo se supone que vamos a lidiar con esto? Los demás rondaban cerca. Estaban tan en conflicto como yo y estaban dispuestos a dejarme hablar por ellos. Kaedin suspiró y volvió a la batalla, pero Víctor estaba manteniendo a raya a la horda lo suficientemente bien. El mago se volvió con el ceño fruncido. Ustedes 8 nunca podrían contener esto, dijo. Aunque podríamos matar al responsable con facilidad, todos moriréis en el esfuerzo. Un rugido lo interrumpió, pero envió una bola de fuego para incinerar la cabeza del Beowulf. El responsable es un mago, un hechicero, si hay que creer a los aldeanos. No importa cuán poderosa sea, cada clase tiene su debilidad. Tienes al enemigo natural de todos los lanzadores de hechizos contigo. También podrías usarla. Como uno solo, todos nos volvimos hacia el lado donde estaba el asesino de cabello oscuro. Blake escuchó, por supuesto, pero si sintió algo por la sugerencia, entonces su rostro no lo demostró. Vete ahora, ordenó Kaedin. No hay tiempo. Si esto sigue sucediendo, entonces no podremos detenerlos indefinidamente. Maldita sea. Miré a los demás, pero ellos miraron hacia atrás, habiendo decidido de alguna manera que, dado que yo era quien hablaba, yo era el que estaba a cargo. Los Grimm estaban rompiendo el baluarte creado por Kaedin y Víctor, pero eso no duraría. Mientras tanto, la tormenta sobre nosotros seguía ardiendo, haciéndose más fuerte con cada momento. Dentro del templo, nos esperaba un enemigo peligroso y fácilmente podrían ser tan fuertes como uno de los 2 héroes que nos acompañan. Pero ¿qué más podríamos hacer? No había otras opciones. Sigue adelante, grité por encima del viento y me obligué a dar un paso tras otro. Terminaremos esto. La tormenta cesó cuando entramos a la entrada del templo, y ni un solo Grimm se interpuso en nuestro camino. Abajo, la batalla aún se libraba, pero el sonido se apagó y se perdió. Pirra avanzó y cogió un brasero de una pared cercana. Le tomó 1 o 2 segundos encenderlo, pero las llamas nos revelaron parte del interior.
No, Grim, reflexionó el campeón. Más pruebas de que lo que sea que esté haciendo este mago causó que aparecieran, ofreció Ren. Podría explicar por qué no hay ninguno en el epicentro. Dudo que quiera atraerlos hacia él. No hay tiempo que perder, suspiré, tomando un brasero para mí y encendiéndolo con el de pirra. Empujé por el pasillo central, moviendo la llama suavemente de izquierda a derecha a medida que avanzaba. Iluminaba nieve acuosa y mampostería en ruinas, pero todavía no había señales de enemigos. Weiss, el fauno de la aldea, dijo que se trataba de un hechicero. ¿Puedes decirnos la diferencia? Un hechicero es alguien que usa corrientes mágicas en forma pura, explicó el mago. Los hechizos de un mago tienden a ser más refinados y versátiles, capaces de hacer cosas específicas como congelar pisos o condensar llamas en una bola de fuego. Un hechicero, en comparación, es mucho menos especializado. Su magia es indómita y directa, con poco en el manera sutil. Voy a arriesgarme y decir que poco sutil no significa débil, suspiró Yang. HMPH, esa es una apuesta segura, Xiaolong. Lo que le falta a un hechicero en cuanto a delicadeza, lo compensa con creces con fuerza bruta. Ellos mismos recurren a las corrientes y ni siquiera se molestan en moldearlas para lograr un mejor efecto. Los hechizos suelen ser más rápidos de lanzar y más poderosos, pero nuevamente, su control es mucho más débil que el de un mago. ¿Qué significa eso para nosotros? Yo pregunté. ¿Cómo luchamos contra algo así? Wei suspiró. Si tenemos suerte, no tendremos que hacerlo. Kaidin tenía razón cuando dijo que aquí tenemos al enemigo natural de todos los magos. Si Belladonna consiguiera derrotar a este hechicero, podría terminar la batalla antes. Incluso comienza. Mis ojos miraron a Blake, preocupación y preocupación se mezclaban mientras me preguntaba cuál sería su respuesta. Sabía que ella no quería matar, ya lo había dicho antes, allá en Beacon. No podemos obligar a Blake a... Lo haré, susurró el asesino. Sus ojos ardieron en la oscuridad. Puedo matar a esta persona. Blake. Bien, suspiró Weiss. Cuanto más rápido termine esto, mejor. Sin embargo, si ella falla, entonces nuestra mejor opción será agruparlos y confundirlos. No ataquen todos desde un lado, o juntos, o él podrá lanzar hechizos. Nosotros. Sería mejor que atacaras desde todos los ángulos para tratar de distraerlo. Veo algo más adelante, Nora interrumpió la conversación. La bárbara avanzó corriendo, pero se agachó antes de abandonar el círculo de luz que proporcionaban nuestras antorchas. Su mano apartó un poco de nieve y volvió a sacar algo. ¿Qué es? Yo pregunté. Nora se volvió y nos lo mostró con expresión sombría. Era un juguete pequeño, una especie de figura humanoide de peluche con grandes orejas caídas. No estaba bien hecho y las costuras eran ásperas en algunos lugares, pero parecía el tipo de cosa que mamá podría haber hecho para una de mis hermanas cuando eran más pequeñas. ¿Es de la gente que vivía aquí?, preguntó Ruby. No. El tejido no habría durado a esta temperatura, señaló Ren. Esto es reciente, muy reciente. Hay más, dijo Blake. Más adelante. ¿Puedo ver jaulas? El asesino no nos esperó y corrió hacia la oscuridad tras ellos. Pirra la siguió rápidamente, junto con el resto. Yo iba detrás y llegué a tiempo para ver a Blake y Nora agachados junto a lo que en realidad era un conjunto de jaulas de metal. Estaban oxidados y viejos, pero había cuencos de agua en el suelo. Aquí retenían a la gente, dijo Nora. Los ojos del bárbaro escanearon el suelo. Se movía de vez en cuando, a veces para quitar un poco de nieve, otras para recoger algo y mirarlo. Al igual que en el bosque Esmeralda, el resto de nosotros esperamos pacientemente a que ella mirara la escena. Hay pocas señales de vida, dijo. El agua es una, pero también hay restos de comida y cenizas. Alguien encendió un fuego recientemente. ¿Por qué estaría la gente aquí?, preguntó Weiss. Y mucho menos en jaulas. Las familias estaban desaparecidas de esas casas, dijo Ruby. Y sí, ¿crees que vinieron aquí? No de buena gana, suspiró Yang. No se necesita una jaula para personas dispuestas.
Un grito espeluznante cortó el aire. Mi corazón saltó a mi garganta un momento después. Cross y Amors giró hacia la izquierda, mientras yo movía la antorcha en la otra dirección. Nora y Black estaban de nuevo en pie, con las armas preparadas, pero ninguno de nosotros había gritado. Vino desde el interior del templo, jadeó Ruby. ¿Qué pasaría si los Grimm encontraran a estas personas? Necesitamos salvarlos. La Reaper hizo ademán de salir corriendo, y con su velocidad se habría escapado por completo de nosotros, pero Yang agarró la parte trasera de su capucha y le impidió hacerlo. Tranquila, hermana, dijo el alborotador. Tenemos que ir en grupo. Hagámoslo rápido, susurró Blake. El asesino se alejó inmediatamente hacia la oscuridad. Maldije y lo seguí, y detrás de nosotros, los demás también lo hicieron. Los ojos de Blake nos permitían ver fácilmente en la oscuridad, pero no se podía decir lo mismo del resto de nosotros. Salté de izquierda a derecha, sobre escombros y parches de hielo que podrían haberme arrojado al suelo. Más adelante, siempre a la vista, Blake esperaba impaciente. Otro grito rompió el silencio provocado. Fue uno lleno de agonía, con un tono alto que denotaba algo que realmente no quería considerar. Mi corazón latía más rápido en mi pecho y mis palmas se sentían empapadas. Por favor, déjanos llegar a tiempo, rogué. Por favor, salvemos a alguien. Luz adelante, advirtió Pirra, apagando su antorcha. Alguien ha estado aquí recientemente como para encender las antorchas. Esto es malo. No podría estar en desacuerdo. Mi propia antorcha cayó al suelo y saqué mi escudo junto a la espada mientras avanzábamos hacia un pasillo bien iluminado. Nuestros pies golpeaban el suelo de piedra mientras corríamos en círculo alrededor de lo que supuse era el centro del templo. A la vuelta de la esquina se podía distinguir el marco de una puerta ornamentada, ya que la puerta misma se había podrido hacía mucho tiempo. Avanzamos y entramos en una escena de una pesadilla. Había sangre por todas partes, pero se congregaba alrededor de la figura solitaria en el otro extremo de la habitación circular. Estaba parado junto a una plataforma elevada, su túnica color burdeos manchada de sangre y más acumulada a sus pies. Con un gruñido frustrado, se adelantó y arrastró a alguien fuera del pedestal. Cayó al suelo con un golpe húmedo. Un niño fauno, con el rostro contraído por el horror y la sangre esparcida por el altar y el suelo adoquinado. Otros cuerpos yacían cerca, desechados como basura, pero en su mayoría rodeando el altar en el que se encontraba el hechicero. Me sentí enfermo. Fue tanto el hedor como la vista, pero el conocimiento, la empatía, fue lo que lo impulsó aún más. Caí sobre una rodilla y casi tuve arcadas, y supe que no era el único. Esto fue horrible. La gente, al menos 10 o 20 en total, muerta en el suelo, asesinada como una especie de sacrificio humano. Escuché el crujido del cuero y al instante vi a Blake avanzar hacia adelante, con los ojos en llamas. Cubrió la distancia en un instante, tan silenciosa que apenas la oí. La plata brilló en el aire y se dirigió hacia la espalda desprotegida del hechicero. Su daga chocó contra una lanza ornamentada. Me temo que no, se rió la mujer alta. Vestida de pies a cabeza con una combinación de cuero y cota de malla, y rodeada por una gruesa capa, la mujer echó a Blake a patadas. Giró su lanza, más grande que ella, hasta que la sostuvo detrás de su espalda, con la punta brillante hacia el techo. Las palabras sobre su cabeza decían que era una Lancer, y el nombre seguramente encajaba. Ella echó la cabeza hacia atrás y se echó la trenza rubia sobre un hombro con una sonrisa arrogante. Merlot, mi amor, realmente debes prestar más atención a tu entorno. Blake, sí, corriendo hacia adelante para pararme al lado de mi amigo. Los demás también se apresuraron, con las armas preparadas mientras mirábamos a los dos. Blake se puso de pie tambaleándose con mi ayuda. Sus ojos eran asesinos. ¿No es para eso que te tengo, Glenn?, preguntó el hechicero. Él no se giró, sino que sacudió la cabeza. El ritual está casi completo. No hay tiempo para interrupciones. Ocúpate de esto, ¿no? Por supuesto, mi amor. La mujer, Glenn, dio un paso adelante con una gracia lánguida. Su lanza plateada brilló en el aire. Esos faunos, grité. Tú los mataste, ¿no?
Matar denota desperdicio, respondió el hechicero, y desprecio mucho el desperdicio. Simplemente los utilicé para un propósito diferente, no es que espero que personas como tú lo entiendan. Monstruo, gritó Ruby. El trabajo de un héroe es salvar a personas así, no matarlas. El papel del NPC es beneficiar al héroe, ¿no es así? Melot se rió entre dientes. Ellos cumplieron su propósito en la vida y ahora yo pasaré a cumplir el mío. TSH, Black salió de mis manos y se giró hacia la izquierda. 3 dagas volaron desde ella, lanzándose hacia la espalda desprotegida del hombre. La mujer los desvió, sin embargo, sonriendo todo el tiempo. Los cuchillos arrojadizos cayeron al suelo a su alrededor y ella tomó una posición entre su compañero y nosotros. Se enfrentan a Glenworthy, centinela del que será el mago más poderoso de Atlas. Considérense afortunados, niños. La mujer apuntó su arma, con una sonrisa cruel en su rostro. Porque serás el primero en ver a un dios. Inserte Battle Host aquí, tal vez. Melot hace su aparición, como respuesta a tantos que preguntaban si estaría presente en este fic. No he jugado a Grim Eclipse, pero leí algunos artículos básicos de la wiki para tener una idea de la historia, etc. Algunas personas han preguntado de dónde vienen Kaedin y Victor, pero me temo que la respuesta es mi trasero, en el sentido de que los saqué de allí sin pensarlo demasiado. Normalmente trato de evitar los AO siempre que sea posible, pero a veces son necesarios por varias razones. La única parte difícil es encontrar suficientes nombres y no tengo idea de dónde vino Kaedin. Quiero decir, Victor es un nombre real, pero el otro simplemente se siente raro. Ah bueno, lo que sea. Además, se reveló algo más de historia mundial, de alguna manera. Realmente desearía que RT lo hiciera así en lugar de simplemente tirarnos episodios enteros de World of Remnant. Quiero decir, mostrar un poco de la cultura, veamos a los personajes experimentarla, en lugar de que nos quedemos sentados durante unos 10 minutos de resumen. Próximo capítulo. 17 de abril. Patreon.com/corazón.